Buenas, buenas. Vamos a esperar que se conecten las chicas, Carla y Valeria. Ahí está Valeria. Hola, Lo logré. muy bien, al primer intento. Genial, Increíble. increíble. Bien. Ahora nos falta Carlita, que en cuanto la vea que se Estamos. una, la agrego. Ay, ahí está área de salud de la Chaveo. Sí, que nos dieron difusión. Ahí está, acá está Carla, vamos a sumarla. A ver. Hola, Ahí esperen que ay, está. que dar vuelta a la cámara, no sé qué me pasa con. Ahí está. ¿Cómo Ahí les va? está. Muy Hola. Ahí bien, estamos las tres. ¿Cómo están? muy bien. Muy Muy bien. viernes. Gracias. Ah, muy Sí. viernes, sí, total, muy viernes, sí. Acá estamos. Hola. Hola a todos. A todas y a todes. Hola, sí, muy bien. Bueno, chicas, yo en este tema que vamos a trabajar hoy, al lado de ustedes, soy una novata, así que les voy a pedir que me enseñen y yo voy a aprender todo lo que pueda aprender, siento que no termino de aprender nunca. Y desde ese lugar, nada, desde el lugar de humildad, de querer aprender y todo eso, quiero encarar lo de hoy, nuestro tema. A ver, acá tengo una solicitud, no Sabés sé. que yo te diría que también. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, Sabés que yo te diría que también nunca termino de aprender y que me parece que eso está buenísimo. Ni terminar de aprender, ni que nunca deje de moverse este tema. Las dos cosas, que esté todo el tiempo en movimiento, ni terminar de aprender y siempre seguir inquietándose, interpelándose y aprendiendo. Me sí, parece que eso está buenísimo. las Y infancias acá tienen Vale, me eso. parece que en este tema Vale nos va a poder a las dos, eh, nada, vamos a poder aprender de Vale un montón. Bueno, voy a empezar, Nada, yo vamos a hacer aprendí la... de... Dale, sí, perdón. Dale, da- sí, sí, Dale, dale. No, quería hacer la No, no, que yo presentación. decía que yo aprendí de escuchar también. Sí, también. no hay otra. Bueno, hago la presentación y después cuento un poquito cómo... Qué lindo los mensajes. De seguir aprendiendo y sacarnos las vendas de los ojos. Bueno, vamos a hacer la presentación en tándem, ¿sí? La presento a Carlita y Carlita la presenta a Valeria. Bueno, Carlita, yo tengo mi machete, porque ya te he presentado, porque ya he tenido este lujo. Carla es psicóloga social, es diplomada en violencia familiar y género, en derecho de niñez y adolescencia, en discapacidad y en educación en contextos de encierro. Es posgraduada en ESI y en despatologización de las infancias, es miembro del Fórum Infancias, que nos cobija a ambas. Es docente y es columnista de Sudestada y del Furgón y es autora de ESI Haciendo Camino al Andar, que es el libro del cual hablamos la última vez y Sí, la vez gracias al pasada. cual se generó el vivo de hoy, porque varias de las preguntas tenían que ver con infancias trans y nos parecía que ameritaba darle un espacio en sí mismo. Ujú. Bueno, vale, yo no sé cómo querés que te presente. Sos psicóloga y sos coordinadora del área, bueno, de psicología de la CHA, ¿sí? Sí, Bueno, algo así. decime vos qué más querés agregar, qué más querés decir. A mí me cuesta las Bueno, presentaciones, que también me cuesta la mía. en este momento, sí, a mí también me cuesta mucho, pero en este Sí, yo momento nunca sé. eh,
el área de salud de la Chala está coordinando básicamente la licenciada Marianela Di Toro, con quien, digamos, de quién de alguna manera voy a hablar un poco cuando empiece a contar nuestra experiencia en acompañamientos, Sí. porque fue una inclusión, una pieza clave fundamental, digamos, para darle un nuevo giro a esta mirada despatologizadora que intentamos, digamos, transmitir en todos los espacios que tenemos lugar para hacerlo. Ujú. Eh, este proyecto de programa de acompañamiento a niñes, travestis trans y no binarias, niñas y adolescentes, digamos, arranca en el marco de un proyecto un poco más grande de la CHA, del área de salud de la CHA, que es el programa de acompañamiento integral, bueno, que tiene muchos, muchos años, tiene muchos años más que la ley de identidad de género. Gracias a las personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar en este programa, que nos han brindado su confianza, hemos tenido la posibilidad de tener una formación realmente de lujo, y porque a veces pensamos, ay, las capacitaciones, la necesidad, perfecto, digo, siempre las reflexiones, enriquecen mucho los textos, las teorías enriquecen mucho nuestras reflexiones, pero me parece que el tema de la diversidad, este, en la vida en general, que tiene que ver en este caso específico que estamos hablando de la identidad de género y la orientación sexual, eh, es un tema, bueno, que ofrece como muchas resistencias, ¿no? Ujú. Aún, digo, aún después de la ley, etcétera, etcétera. Y la verdad que si hay algo, digamos, que es importante como profesionales, me parece que en algún momento pudiéramos estar interpelados, digamos, por una trayectoria travesti trans y no binaria, me parece digamos, poder ofrecer una escucha, digamos, libre de preconceptos, sobre todo aquellos preconceptos sí, que digamos que es la vía de patologización con la que más luchamos todavía, la verdad es que ya es suficiente, este, y es reparador para aquellas personas que vienen por algún motivo a requerir de nuestro acompañamiento. Nosotros siempre decimos que ofrecemos la estructura de, digamos, el dispositivo de acompañamiento excede el espacio del consultorio, no se trata de un espacio eh, tradicional, terapéutico, digamos, porque consideramos que no tenemos nada que curar, porque las personas no vienen a preguntar quiénes son, sino que las personas y las familias, en el caso de niñas y adolescentes, vienen a pedir ayuda, digamos, con la cantidad de barreras y obstáculos que se les presentan a a las personas a la hora, digamos, de plantarse en el mundo tal Claro. y como necesitan hacerlo. Y así es Ujú. como en 2011 llega Luana con su familia y, bueno, y nos permite abrir, inaugurar, digo, no porque no hubiera existido en otros momentos, sino porque no habían sido tan visibilizadas. Bueno, la experiencia de Luana nos permitió visibilizar, digamos, estas trayectorias desde la infancia, este, y, y nos permitió
en que se le abrieran las puertas a un montón de otras familias, niñas y adolescentes que por ahí estaban atravesando una situación similar y no tenían mucha idea dónde recurrir. Digo, desde 2011 hasta hoy han pasado 10 años, el dispositivo cambió, Ajá. digamos, en esta, digamos, lucha por la despatologización, digo, nos dimos cuenta que quienes necesitan el acompañamiento en general son los adultos, Mm, las niñas, porque la verdad es que con niñas y adolescentes, una vez que consensuamos con las familias en relación a la necesidad y el deseo de lo que expresan, la verdad es que todas esas respuestas defensivas, por el rechazo del contexto que muchas veces llegan a nuestras consultas en forma de síntomas, y este abanico es un síntoma, digamos, este abanico de síntomas es verdaderamente amplio, de intentos de suicidio, ideas de muerte, depresión profundas, ansiedades de todo tipo, trastornos del sueño, de la alimentación, del aprendizaje, consumos problemáticos, etcétera, etcétera. La verdad es que cuando empezamos a organizar en esas necesidades o los contextos también en función a esas necesidades, bueno, la sintomatología empieza a cede. ceder, empieza a bajar, y la verdad es que con quienes verdaderamente tenemos que conversar es sobre todo, bueno, con los adultos de la familia, con la familia Y el extendida, entorno, con la ¿no? comunidad, con la Ah, escuela sobre todo, con la eso, escuela que en general tampoco está preparada para estar atravesada por una experiencia así. Bueno, por todas las Vale, ustedes instituciones. también tienen intervención con las escuelas, ustedes también, digamos, hacen el acompañamiento a los padres y a las escuelas también acceden. Sí, Eh, sí, y hasta antes bien. de la pandemia visitábamos aproximadamente 60 escuelas. Ah, eh, sí, sí, eh, en nuestra experiencia, en nuestro universo de acompañamiento en general, eh, con lo que nos encontramos es con que la escuela no había pensado esta probabilidad hasta que llega la Claro, familia, notara, y entonces, digamos, lo que debería ser un enriquecimiento institucional termina siendo un shock institucional, claro. porque, bueno, se genera toda una cuestión sobre todo lo no reflexionado, digamos, en tiempo y forma, podríamos decir, ¿no? La ley es del año 2002, es una ley nacional. ¿Qué quiere decir que es una ley nacional? Que no es algo que quede sujeta Claro. a nuestro parecer o a nuestra sensibilidad. Claro. Es una ley que otorga derechos, es una ley nacional que debe ser cumplida. eh, bueno, y que entonces con cada escuela tenemos que armar también acompañamientos institucionales que van de la mano de la apertura que esa escuela está dispuesta a exacto. hacer, digamos, de la experiencia. Entonces hay lugares donde se pueden hacer muchas actividades en función de la inclusión democrática, y hay en muchos lugares donde lamentablemente lo que se hace es ubicar a ese niño que según se identifique como niña o como niño en el grupo de niños o niñas, estén con el argumento de que todos son iguales, y la verdad que esta niña trans, que lo único que quería era ser considerada como una niña y ser parte del grupo de las niñas, no es una niña como las demás niñas, porque es una niña que tiene un cuerpo distinto.
digamos, porque finalmente lo único que termina siendo obstáculo, nos damos cuenta, es la genitalidad. Digamos, que no podemos terminar de entender que pueda haber niñas que tengan Que pene tengan- y que pueda haber niños que tengan vulva, digamos, y que nuestra obligación es también debatir sobre la diversidad corporal para darles a estas niñas y adolescentes la posibilidad de tener la Total. experiencia de poder aceptar las corporalidades que a cada quien les ha tocado antes de tomar decisiones que muchas veces responden a la presión social de performar de una manera o de otra según los modelos Exacto. hegemónicos. Valeria, vos sabés que, viste, en la semana, para ir introduciendo el tema, hice como algunos jueguitos, encuestitas y cositas. Y una de los comentarios o preguntas que nos acercaron era, ¿por qué hablar de lo trans y no cuestionar lo cis normativo? ¿No? Ya que estamos hablando. Y me parece que resuena un poco con lo que estabas contando recién, que hay, lo que te escucho transmitir es que hay mucho del sufrimiento de estas infancias diversas que tiene que ver con el entorno, con lo preformado, con lo prejuicioso, con lo que se espera, y cuando ahí estas No, infancias no responden como no se solo espera, de, se problematiza no o se solo de las patologiza. infancias, digamos, tenemos una expectativa de heteronormatividad básica, digo, cualquier persona, cualquier persona lesbiana puede dar su testimonio de lo que significa ir a hacer una consulta a un ginecólogo. Digo, Chicas, ¿quieren cualquier explicar qué persona, es heterosis-normatividad para la gente en general? Sí, sí, Para dale, no darlo vale, por sí. sentado. Yo aporto. Sí. Dale, Carly. Tiene que ver con un modelo, no, que Vale lo explique mucho mejor que yo, tiene no, que ver con un no, modelo vos, que sos hegemónico absoluto. No, es un modelo hegemónico absoluto que nos está atravesando hace mucho tiempo y tiene que ver con estructura, tiene que ver con un modelo, tiene que ver con un estereotipo, tiene que ver con algo que nos norma, que está absolutamente estructurado y de lo que no podemos salir, y lo hetero, cis normativo. A ver, cis significa concordancia integral sexual, digamos, que la genitalidad correspondería con la identidad que tenemos. Esto es absolutamente cultural, una estructura que corresponde a la norma y a la cultura en la que estamos inmersos, y bueno, y con lo que creo y comprendemos que hay que quebrar, que hay que romper, y que no es real, digamos, que no hay nada porque es así porque históricamente es así, porque culturalmente es así y porque nos vienen diciendo que es así. Claro. Y me parece que corresponde a un modelo hegemónico que tiene que ver también con una dominación y que tiene que ver con una historia, ¿no? Y con una historia de dominación y de cultura. Bueno, vale agregar porque, bueno. así es, nosotros, digamos, luchamos básicamente contra esa expectativa contra la expectativa de la cis heteronorma, que tiene que ver, esta expectativa está construida básicamente por una adherencia a una idea de, del desarrollo de las personas que parte de la biología, digamos, es una idea binaria que Total. ubica, digamos, donde el destino de cada persona está determinado, digamos, por el genital que porta al nacer, incluso antes de nacer, digo, ahora con la cantidad de posibilidades que tenemos, tener imágenes antes del nacimiento, digo, según digamos, qué genital podamos observar en esa imagen, ya empieza ahí a construirse,
digamos, el destino de esa persona, ¿no? Una persona que tiene pene, digamos, que esperamos que se identifique con lo masculino, en que su rol desarrolle, digamos, ocupe en todos los lugares que esperamos para las masculinidades. Digamos, es como un destino que está predeterminado, y la verdad es que nosotros hablamos básicamente de que son imposiciones, Exacto. digamos, eh, son géneros impuestos y nos hemos dado cuenta a través de los años y del acompañamiento que la genitalidad nada tiene que ver con la construcción identitaria de las No, personas, este, y que lamentablemente el anclaje que aún sigue teniendo el binario dicotómico de varón-mujer con toda esta mirada desde lo biológico que eso implica, bueno, nada, nos complica mucho el trabajo, sobre todo con niñas y adolescentes, como les comentaba antes, respecto de la posibilidad de ser más libres en cuanto a la vivencia de la corporalidad, Claro. digamos. Es que vale, desde esto que decías, desde la panza ya cuando saben la genitalidad del ser, ya se empieza a pensar a ese ser de determinada manera, ya se lo empieza a ubicar en determinado lugar. Le compras la ropa de un color, le tiras el cuarto, Exactamente, no la sé familia qué. lo empieza a ubicar en tal lugar, la No, familia, el mundo que incluso lo rodea. Gabriela Mancilla lo dice en su Exacto, libro, total, su que libro, mientras claro. cuando supo que eran dos varones, bueno, se imaginaban que uno iba a tener la Total, profesión del papá y que el otro iba a tener la totalmente. profesión de no sé quién, uno iba a ¿Les ser puedo hacer una mecánico y el otro. pregunta que me carcome como señora Mabel de casa? Me corro del lugar de psicóloga, me corro del lugar de mamá, eh, o no, qué sé yo, por ahí es con todo eso también, y con todo mi desconocimiento, con todo la experiencia y con todo mi desconocimiento. Porque encuentro, se me hace este matete en la cabeza. Sabemos que los adultos, las adultas y los adultos que rodean a un bebé necesitan donarle su deseo para que donarlo, investirlo de libido, para que ese bebé se desarrolle, digamos, no es sin eso. Pero, ¿cómo hacer, no? Para que esas ideas, esa libido, ese deseo, todo eso que significa maternar y alojar, cobijar, sostener a un bebé, donarle lo humano para este mundo, porque también proyectamos estas cosas que ustedes están diciendo. O sea, es imposible no imaginar algo con ese bebé o esa bebé o ese bebé, no sé cómo será en neutro. Bueno, ¿Cómo se hace? justamente lo que me parece es que estamos en un momento de crisis de paradigma donde estamos transicionando desde un lugar que solo nos permitía dos posibilidades a uno mucho, mucho más amplio, digo. Y esto implica tiempo histórico, ¿no? Como en una transición tan importante. Digo, pensemos que para llegar a este lugar hubo un periodo muy importante donde tirábamos a la gente a la hoguera, luego patologizamos, así como fuertemente, bueno, Sí, no hace ahora mucho que salió estamos del DSM-4, o sea, hasta el DSM-4 salió estaba. todavía, cambió no salió todavía, porque ahora sigue figurando como, ay, no me sale la palabra, No es no disforia. figura como trastorno de la disforia. Digamos, Diferencia. mientras siga figurando en un manual de trastornos psiquiátricos, vamos a pensar
que todavía es una experiencia, está patologizada de alguna manera, ¿no? Digo, ¿por qué eh, familias, no muchas personas incluso piensan que cuando tienen que abordar cuestiones identitarias, no de orientación sexual, tienen que ir a un psicólogo? ¿Por Digo, qué? la verdad es que, bueno, ¿Por qué? digo, pero esa es la fantasía. Ujú. Ay, no sé, ay, mi hija me dice que es nena, pero no, bueno, vamos a consultarle a la psicóloga. ¿Por qué no le preguntan al niño qué le pasa, no? Porque, digo, Total. por ahí la niña no podrá manejar una moto, pero sí puede decir quién es o qué siente ¿Quién es? respecto de sí misma Nos o lo preguntaban que en la sea. semana desde qué edad se autoperciben trans las personas que son trans. Y yo contesté, lo abro para ustedes, pero yo contesté desde el documento que sacó Nacías. hace unos días el Ministerio de Salud, las recomendaciones para atención integral de la salud de niñeces, adolescencias trans, travestis y no binarias. O sea, contesté desde acá. Eh, Sí, Les participamos. digo lo que dije y para que ustedes me amplíen la respuesta, porque yo me tengo que ir a estudiar para contestar. Mira, cualquier momento evolutivo de la vida es propicio para que cada quien encare sus cuestiones identitarias. Total. Decía, bueno, el A mí informe me elaborado por la Asociación Civil Infancias Libres decía que el 77% es antes de los 9 años. Es un Mm. montón, digamos, es muy temprano. Eh, Y es eso, también bueno, caemos tres como en años, escuchar a los niños, a las tres niñas, a las años, niñas. 2 años. Luana empezó a expresarlo a los 2 años, y ahí tenemos niñas de 3 años, 4 años, de todas las edades. Digo, cada quien lo expresa en el momento que lo puede expresar y que de alguna manera siente que las condiciones están dadas para decir. Claro. Sí, es muy Sí. impresionante cuando leí el libro de Gabriela Mancilla, cuando ella contó cómo la hija, desde el momento en que pudo hablar, una de las primeras cosas que se esforzó por decir era eso, digamos, o sea, quería aprender a hablar para transmitir ahora con palabras lo que estaba transmitiendo con todo su ser, digamos, ¿no? Es muy, o sea, muy patente poder alojar eso, es muy gráfico, es medio como incuestionable, ¿no? Pero por otro lado se entiende el desconcierto que te puede dar como mamá o como maestra o en el lugar que te toque, ¿no? Se puede sentir y Que no se entiende en todos los lugares de la misma manera. Se entiende que pueda ser una mamá que no, bueno, no tuvo necesidad de pensarlo, pero no se entiende que una maestra no lo haya pensado después de 9 años de una ley nacional. Eso no Sí, se yo entiende. acuerdo. bueno, No, en la charla que tuvimos con Carla, terminamos como hablando de eso, ¿no? Como sentimos o percibimos que tenemos en muchos casos leyes de avanzada, y en estos dos casos, en el de identidad de género y el de educación sexual integral, nos pasa que son leyes muy lindas y muy buenas, y que el cambio de paradigma viene más lento, ¿no? Las instituciones vienen más lentas, los profesionales, los colegios, los grupos, todo Pero viene como más lento. también tenemos que pensar que en determinadas reflexiones que le proponemos a la sociedad a partir de estos marcos jurídicos, digo, necesitan también ser estimuladas y la verdad es que venimos de 4 años en que no hemos pensado total. nada, no solo no hemos pensado nada, sino que hemos retrocedido casilleros en un montón de Sí. variables, como por ejemplo la salud, la vivienda. No sé si ustedes saben que la expectativa de vida de una persona travesti trans es de Sí. 35, 35. 40 años, entre otras cosas porque, digamos, no puede acceder a un empleo. Ahora
nada, celebramos la Está el ley cupo. de inclusión, sí, de cupo laboral travesti trans, este, Sí, que viene de la porque mano no de, pueden acceder que- a una vivienda, porque claro, a tener continuidad educativa resultó complicado, digo, después transitar la educación no es fácil aún en aquellos casos que estamos acompañando donde hay todo un contexto de mucho amor que allana mucho el camino, que es la familia. ujú, Aún con todo eso, digamos, las personas tienen que estar, las niñas y adolescentes tienen que estar preparadas para un escenario Muy este, hostil. que complejo, nunca deja de ser hostil, Que, sí, sí. ¿no? Como atravesadas por la violencia. sí. Em, nos Sí, sí, preguntaban, hay una cosa, esto que hablamos, nos sí. preguntaban algo que me parecía interesante que probablemente Valeria nos pueda contar, porque yo me imagino que debe ser como evidente, pero para quien no tiene la experiencia es como una pregunta, que es cómo diferenciar si te llega tu consulta, en este caso, al espacio, al dispositivo que tienen. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, un nene que juega a ser nena de alguien que se siente nena, ¿no? Una cosa es estar En general, disfrazado, las disfrazade, y otra cosa es consultas, sentirse. en general las consultas llegan después de una, digamos, de que esa conducta persiste a través del tiempo, no es que este, la niña juega, luego corremos, ¿no? Como la consulta llega cuando persiste a través del tiempo, digamos. Nada, y me parece que aún así, digamos, me parece que digamos, lo que mejor podemos hacer y en el marco básicamente del respeto al desarrollo de la identidad de ese niño, es acompañarle en sus reflexiones, digamos. Exacto. Nosotros en el dispositivo de acompañamiento no, no les proponemos ni les incentivamos nada, solo escuchamos o tratamos de escuchar esa necesidad y ese deseo para que, digamos, cada quien sea su propio modelo, digamos, Claro. ¿no? Cada construcción se ajuste en la medida, ya sé que nada es este, tan libre ni nada por el estilo, pero bueno, tratamos de que cada construcción, digamos, sea en el marco de la mayor libertad y que tenga que ver con las particularidades y las necesidades de cada quien. Por eso estamos tan en contra, digamos, de la medicalización de las trayectorias de las personas trans que Claro. piensan que ante una expresión de cuestiones identitarias, bueno, que la persona debe emprender un camino donde debe ir cumpliendo determinados hitos. Claro. Y por ahí no todas las personas necesitan las mismas cosas, los mismos tratamientos o expresar su identidad de la misma manera, con lo cual en este sentido también nos parece que hay que acompañar, digamos, la trayectoria de cada uno y habrá tantas trayectorias como personas acompañemos. Patricia nos dice, compañera del fórum, quizá los adultos necesitarían acompañamiento, por eso consultan, ¿no? Preguntando por qué se consultaría con... Por eso decía que terminamos acompañando más adultos y a familiares que a las niñas, digamos, pero la consulta en general siempre es por las niñas. Claro. Luego, en, en ese armado, digamos, de camino, de acompañamiento que vamos armando, bueno, se va viendo que en realidad quienes necesitan responderse preguntas,
de construir determinados saberes, etcétera, etcétera, son les adultos. Por eso siempre decimos, pobre Luana, que tuvo un exceso de acompañamiento psicológico, Claro, digo. Claro. Y hoy por hoy, por eso, como les decía, desde hace 2 años, se incorporó al programa de acompañamientos la compañera Maru Di Toro, que es musicoterapeuta, y entonces establece el vínculo con niñas y adolescentes desde otro lugar donde corre, en este caso me correan como la cara de la psicóloga, ¿no? No como en todo caso, digamos, mi función queda para otros quehaceres y otras articulaciones que por ahí no son las que, no son con el niño, con la niña, porque no necesita nada. claro. No, muchas veces Digamos. nos pasa, ¿no? Que al consultorio llegan algunas consultas, valga la redundancia, por cuestiones que tienen que ver con un sufrimiento psíquico o emocional, que por ahí no tienen que ver con algo patológico, pero que el sufrimiento está. Y a veces hay como que darle lugar, a darle palabra, prestarle el tiempo, alojar desplegar ese sufrimiento, entender y poder, no sé, hacer algo con eso. No sé, nosotros sabemos, por ejemplo, que los duelos no es algo patológico, salvo que se patologice, digamos, pero muchas familias por ahí necesitan cierto sostén para acompañar a un niño, una niña, un niño en duelo, justamente porque, ¿no? Porque a veces necesitamos sostener a los adultos para que ellos puedan sostener a las niñas, o muchas veces brindando un espacio donde las cosas se desplieguen, cierto acompañamiento, contención, es poco, digamos, es mucho y es poco a la vez lo que hacemos. Pero a veces es eso, ¿no? Decir que algo no es patológico es un montón, que algo no es una patología, no es un montón. Y que si se quedan para otra cosa, no para curar, ni para tratar, ni para otra cosa. Exacto, y la verdad es que lo que tratamos de trabajar justamente con los adultos es que acá no hay ningún duelo que hacer, digamos. Y nada por curar. Ni nada que No curar, hay ni que curar, ningún duelo que claro. hacer, porque ese niño, digamos, al que le asignamos en determinado lugar, es en definitiva, ¿no? Quien le permitió ser hoy quien es, ¿no? Lo vemos, tratamos de verlo como una continuidad. Esperamos que no tiremos todas las fotos o que la niña no pueda verse en su situación de bebé o no sé qué, no sé, en el cumpleaños de no sé qué, bueno, todas esas cosas que hacen los chicos. Sí. ¿No? Entonces tratamos de trabajar con ellos en función de, bueno, de esta continuidad, de que bueno, que la verdad es que según los saberes que se manejaban en ese momento, a este niño se le asignó un lugar de niño, pero en realidad después nos enteramos que, bueno, por la misma persona, que no era eso que creíamos, Uh-huh. este, y la verdad es que, digo, más allá de los trastornos que las personas sufren porque por no ser aceptadas, por no, digamos, por la poca reflexión del otro, eh, digamos, la identidad trans en sí misma no dice ni hay que vivir menos años, ni que No, uno es no. trastorno psiquiátrico, ni un problema psicológico. No, quienes tenemos problemas verdaderamente somos todo el resto que sí nos adaptamos ahí a lo que nos fue adjudicado al Bueno, nacimiento, y que a mí me claro. preocupan más todos nosotros que nos adaptamos. O sea,
¿cuáles serían, por ahí preguntarse, ¿no? ¿Cuáles serían, cómo sería mi vida si yo hubiera tenido la Más oportunidad de libertad. hacerme esta pregunta, de ir más allá del mandato, Es excelente digamos? eso que estás diciendo, porque muchas veces me encontré charlando con gente, con colegas, incluso de alguna generación más grande, diciendo, esta libertad, ¿no? Dice, ¿no? Esta libertad que se va conquistando a Mira, poquito, pero creciente, digamos, cómo, eso, es exactamente, me encontré justamente con una persona que me dijo, yo no sé cómo eh, sería mi vida si hubiera tenido todas estas opciones. que seamos más los que estamos adaptados no significa tampoco que seamos ni mejores ni más aptos para nada. Solo significa ese número mayor, que repito, a mí me preocupa, Claro. digo. Claro. ¿No? Acá nos dicen los que Este necesitan, número mayor que se adoptó a la norma. los que Exactamente. transitamos de Claro, que se adaptó adultos, a esa norma. tal vez nos sentimos menos libres. Puede Bueno, ser. por supuesto, digo, hay muchas personas que, digo, tienen que esperar a ser, a tener determinadas independencias en la vida para poder asumir en que quieren hacer unos cambios. Digamos, Ujú. señores, pensemos que todavía hay gente que en su trabajo no puede decir que Que es es gay. puto o que es Ujú. torta No, y que se casó y que a veces no. va a tener incluso un hije. Digo, todavía en muchos lugares estamos en esa situación. Digo, y ahora nos preocupamos y pensamos solo en las infancias travestis, trans y no binarias, pero también tenemos que pensar en En las infancias adultos. gays, en las infancias Total. lesbianas, digo, porque también en nuestros consultorios acompañamos sintomatologías residuales de, digamos, de haber vivido ocultes, tapades, de haber padecido acoso escolar, no solo muchas veces eh, de pares, sino también incluso de los adultos de la escuela, eh, de las familias, digo, con todo este tema de la visibilización, por ejemplo, de las infancias diversas, se suma una variable más para contemplar de violencia al interior de la familia, ¿no? Como la violencia del padre hacia la madre por acompañar a su hija LGTBI, digamos, o cuando no la violencia de la familia hacia el niño y adolescente LGTBI, ¿no? Que en esta pandemia, este, en algunas situaciones, esta violencia se vio recrudecida. Claro. Ujú. Vale, Carla nos pregunta, Alejandra, si duelar a ese hijo que no es el esperado no puede ser un paso para aceptar ese niño que está eligiendo y construyendo su identidad. Tenía que ver con lo que decías, que no hay ningún duelo que hacer. Y por ahí es el duelo por las expectativas, o por los prejuicios, o por los preconceptos. No sé si se puede Podría llamar ser, duelo, sí, pero hay como que podría desprenderse de ser, algo, ¿no? sí. Después está, digo, como cada familia puede pensar esa experiencia que les está atravesando, Claro. ¿no? Digo, Gabriela Mancilla al principio lo pudo entender como que su niña estaba atrapada en un cuerpo que no la representaba y que en algún momento quería ser una mujer completa, entonces podía acceder. Hoy escucha eso que decía y se quiere matar y nos reímos, Sí, pero bueno, es como uno va evolucionando en la reflexión. Cuando, por eso decía que aprendimos nosotros de las personas que Claro, llegan y nos dan la información de primera mano. Cuando empezamos a acompañar las personas que en ese momento sobre todo eran feminidades, travestis, trans,
nos hablaban que sentían un cuerpo atrapado, y nosotros decíamos eso, porque eran lo que las personas nos transmitían. Luego, bueno, se ha ido ampliando la reflexión, hemos abrevado después en algunas también teorías que nos han permitido abrir aún más nuestros horizontes, pero la verdad es que empezamos, digo, a hablar de travestis cuando nos unimos, digamos, a la discusión dentro de las feminidades trans que llevaron adelante las travestis y que generaron que hoy travesti sea digamos, una identidad política. Pensaba Digo, eso, pensaba que hay como múltiples ejes desde donde pensar. Está obviamente el caso por caso, la subjetividad, que decíamos, no hay una persona igual a otra, no hay un atravesamiento, un devenir igual a otro, pero está lo que estabas diciendo, la parte política, ¿no? El tener un lugar en el mundo como colectivo, visibilizado, con derechos, como todos y todas y todes, digamos, esto, ¿no? Que se va conquistando a poquito, que me parece importantísimo, y el costado social, que veníamos diciendo antes, o cultural, que también o encasilla o puede ser también fuente de sufrimiento, o no, o puede ser, estamos intentando que ser más amorosos y tiernos, y comprensivos y escuchar cada vez más, pero hay muchas aristas. Es como difícil, no sé, abordar todo al mismo tiempo. ¿Cómo se hace? No es tan difícil, ¿sabes? No es tan difícil. Me parece que lo primero que tenés que pensar es, ¿viste qué derecho me asiste a mí para decir quién es apto para la vida, quién no lo es, qué cuerpos son aptos, cuáles no lo son? Me parece que básicamente dejar de meterse en la vida y en las construcciones del otro, sería ya como Es increíble, un montón. es un montón. Es Pero un bueno, montón. para eso uno tiene que plantearse en cuán democrático es cuando se para frente al binario, Claro. ¿no? Hay algo que con lo que dijiste que me resonó, me hizo acordar a una parte del libro de Yo Nena, Yo Princesa, donde cuenta cuando fueron a un hospital público y hubo como una aceptación, Sí. como al principio como muy sin resistencia y sin aceptación, pero se encontraron con una profesional que de repente como invadía con curiosidad cuestiones que no tenían que ver con la Exactamente, consulta, ¿no? el tema de la consulta a les médicos termina siendo, digamos, veamos cómo atajamos lo que le provoca a este profesional eh, la presencia de este niño, digo, porque Lulú había ido porque tenía un A una tajo en el angina. mentón, Ah, era un tajo en el mentón, pensé que era lo de la o una angina. angina, Sí. oportunidades, también en otra, pero finalmente lo único que importaba era que se llamaba Luana y que tenía pito, digamos. Y Hay algo eso de esto, de era que vos como, decías, bueno, a ver, no es lo importante, y yo satisfaré mi curiosidad profesional en otro ámbito, con otras personas, sin la niña adelante, veré cómo me informo, pero ese no es el momento, ese no es el lugar. en todo caso, Mm. o porque las familias tienen que verse atrapadas en la situación de que cuando van a consultar a un profesional por primera vez, que si le hablo antes, qué le digo, Sin de cómo lo aviso. tomará. ¿No? Sí. Yo creo que este documento que sacó el Ministerio de Salud es fundamental, digamos, Y son unas recomendaciones de las que Sí. hicimos la revisión. sí, es Está fundamental. Ustedes muy bien. participaron ahí, ¿vale? Ustedes Sí. ustedes participaron en estuvieron viendo las guías, Sí, participaron y en el ahora, armado. desde hace un año, estoy coordinando las políticas de salud inclusiva en el Ministerio de las Mujeres,
Género y Géneros y y hay diversidad, me lo Albarneda, aprendí. sí. diversidad. Y también les revisamos desde ahí. Me parece fundamental. A ver, por un lado yo decía qué obvio, y a la vez parece que no es obvio, porque si hay que decirlo obvio es porque no es obvio. Y cuando, o sea, cuando lo leí primero esto y después el libro, y después dije, claro, pasa esto, o sea, hay que aclararle a los profesionales que si te Imagínate, consultan por una angina, le imagínate atiendas la todo angina. esto, imagínate todo esto en una escuela donde las niñas van todos los días un montón de horas. Bueno, ahora estamos en la situación de pandemia. Imagínate esto en la escuela, todo lo que provoca, ¿no? Claro. Acá Bruno nos dice que la empatía no abunda y tiene que tener eso yo, la guía. Bruno, yo la bajé de la web del Ministerio de La Salud. encontrás sí, ahí, en el ministerio está. Si Yo no lo las tengo, encontrás entras fácil, al ministerio, Se llama guía de recomendación o sí, acá recomendación, está. sí, ¿Se ahí lee? está. Si no, sí. me escribís por Pones privado así y te la paso el link. lupita y te sale la lupita, te sale y te sale descargar abajo, pones descargar y te lo baja. Sí, Parece que Bruno es un Bruno de Corrientes. no sé. Bruno Humano. Sí. Sí, mandale un beso. Bruno ya está todo mandado, como Te diría Susana. mandan. Abrazo Claro. grande, Porque Valeria, te quiero estamos mucho. Bueno, acá sale. Bien, bueno, ese ya está. Si no lo encontrás, Bruno, me escribís y yo te mando el link porque lo tengo fácil. Pero decía, es obvio y Hay no es tan también, obvio. hay también una guía muy interesante para descargar que se revisó ahora en el 2020, Te también aman, una guía Valeria, te para aman. atención Te están tirando a muchos personas, amores. gracias, a personas LGTB, que también es del Ministerio de Salud, que la pueden descargar. ¿Cómo se llama? Ahora Así después salió la una busco. guía. Sí. Ay, Bueno, soy después un nos pasás el desastre, link. pero Espera, que yo la voy a buscar ahora el mientras. Ministerio de Salud Espera, en guía de, no sé, de espera. acompañamiento, bla, bla, bla. Y hay una de púberes también nueva, que, que también les recomiendo bajar. Acá O sea Euge que nos dice, tendrían a tres ver, materiales. como consultante, tener que educar al profesional en vez que nos eduquen ellos a nosotros. Sí, hay que educar a los profesionales, a les profesionales. Sí, nos Sí, tenemos que claro. educar. Por eso estamos acá, yo estoy acá, desde, como decía al principio, desde un lugar de humildad, sabiendo que no Lo sé. que yo digo que a mí sobre todo desde el psicoanálisis, me acusan de ponerme en el lugar del sujeto supuesto saber. Justamente lo que yo creo es que no estoy para nada en ese lugar, y los que se ponen desde el lugar del sujeto supuesto saber son aquellos que, digamos, abordan este, entidades psicodiagnósticas como desde teorías, digamos, que también fueron elaboradas dentro de un contexto histórico, la elaboraron personas atravesadas también por un montón de variables, ¿no? Entonces, por ahí pensar que a veces tenemos que discutir con las teorías, sobre todo cuando la realidad nos presenta, nosotros, no sé, acompañamos a 200 personas trans. No hay ni psicosis, ni No, perversión, ni todas las cansadas que la gente no se cansa muchas veces de repetir y repetir. Bueno, lamentablemente, viste, tengo que decirles que no, no, eso no es verdad. No es lo que vos viste, no es tu O sea, experiencia. eso es, fuerzan esa mirada, fuerzan ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que ven frente a sí mismos no es un espejo de sí mismos. Qué fuerte, ¿no? Bueno,
Qué Pero fuerte. digo, en este sentido, digo, la escucha también es política, la Sí, mirada es, por todo es. exacto, Todo exacto. es Por eso me política. parece que no sé, no se puede escuchar a otros sin revisarse, porque también no hay nadie neutro, o sea, estamos todos construidos en cierto marco, y entonces tenemos que, no sé, como tener esa sutileza, ¿no? De saber dónde está lo mío, dónde le estoy proyectando yo, dónde estoy imprimiendo yo, por ahí sin querer hacer daño, pero hago mal, esa no es la posición. Y tampoco vamos a ser tarados de pensar que todo se deconstruye al 100%, tampoco sabemos que hasta ahí no vamos a llegar, pero sí que podemos deconstruir lo suficiente como para dejar en paz la vida de los demás. Yo creo que es más una posición ética, ¿no? Que por ahí en este tema se juega como se juegan muchos otros. Una posición ética de no invadir, de no condicionar, de no adoctrinar y que se consume en su propio ser en la persona y que sea lo que le haga feliz. Es más como escuchar desde ahí, desde una mirada, una escucha más Y respetuosa. salir de la comodidad de la teoría, ¿viste? Y de las estructuras que nos plantean esas teorías, ¿viste? Salir de eso, porque la vida es mucho mejor que eso, digamos, es mucho más rica, hay, Mm, digamos, un montón de expresiones. Digo, la sigla LGTB y tiene un más porque esperamos y No, estamos claro. abiertos, digamos, a cualquier expresión, de cualquier necesidad, de claro. cualquier deseo. El más es eso, es que Este, es Es eso. imposible, no alcanza el abecedario. Hay exactamente. una cosa que cuando, nada, cuando en alguna charla o en algún diálogo siempre me plantean, me dicen, bueno, está bien, pero los padres tienen miedo que lo que suceda con sus hijos es que la sociedad los condene, la Los sociedad los rechace. discrimine, los rechace. Y yo, mi respuesta siempre es, bueno, pero lo que hay que hacer ahí es entender que la que tiene una visión que no está buena en la sociedad somos, digamos, nosotros que los estamos condenando, y lo que habría que hacer ahí es empoderar a la niña o al niño en esta situación y entender que no hay nada de malo en ese sentir, en ese identificarse, en ese querer ser el que se siente ser. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo encaran, Vale, cuando los padres Lo vienen con vemos ese temor? lo vemos muy complicado, sobre todo, digamos, sobre todo con niñes apostamos a esta deconstrucción, sobre todo corporal, Uh -huh. este, y la verdad es que nos damos cuenta que cuando llega el momento de la pubertad y el estallido hormonal y el desarrollo de las características secundarias, bueno, ahí empieza a pasar una cosa es lo que la persona ha reflexionado y puede aceptar de sí misma, y otra cosa es lo que le devuelve el entorno, digamos, porque, eh, no sé, en tu escuela por ahí no es lo más común o no hay un espacio para que una niña trans, no sé, se le quiebre la voz de determinada manera Uh o le -huh. empiecen a crecer los bigotes y la barba o bueno, cualquier cosa, o a un varón le empiecen a crecer tetas, no se le empiecen a marcar las curvas, digamos, este, justamente son cosas que, digamos, hacen entrar en crisis, ¿no? Claro. Aquí se produce una Ay, contradicción. Nosotros lo que pensamos es que no hay que descansar, digamos, en el trabajo de reflexión básicamente social, para que cada vez menos personas se sientan arrojadas hacia lugares que por ahí no hubieran sido sus decisiones. Claro. Digo, claro. por ahí, digo, así como hay varones,
que masculinidades trans que gestan, hay masculinidades trans que amantan, digo, pero bueno, llegar a ese lugar hay que hacer un camino, no es que es fácil, Sí, ¿no? claro. Nos dicen, taller, somos maestres, si el racismo inventó las razas, ¿cómo hacer para no estigmatizar al nombrar la identidad no binaria, no? ¿Seríamos todes no binarios acaso? Y hay un poco Sí, de eso. sí. Euge Tarzibachi, aquí en San Francisco tienen un término, value breaking, se dirá, después corregime Euge, para ejercer la clínica. No entiendo. No sé, es porque nos había recomendado antes unas guías. Sí, estoy buscando esas guías para dárselas, para ver cómo las descargan. En realidad, Guías, como el términos. quiebre de valores, ¿no? Como ir, como encarar la clínica sin aplicar los preconceptos o o la valorización, o la moralización, diríamos nosotros, ¿no? Eh, Sí, prejuicios. mm. Em, tienen, tenía anotadas otras preguntas. Que fui recogiendo. En un momento nos preguntaban que se acepta más, por ejemplo, a una nena que juega a la pelota, que tenga el pelo cortito y demás, que a un varón vestide de nena, digamos, o jugando con muñecas, o no sé, lo que sea, disfrazada de princesa. Me parece que esto va en línea, digamos, bueno, con esta estructura patriarcal que atraviesa, Sí, Mm. digamos, todas las variables de nuestras vidas, ¿no? Como encima tenemos como un doble trabajo, queremos cambiar las cosas, pero todavía tenemos herramientas del patriarcado. total. Exacto. Por eso Sí. era importante esto que decíamos de lo cis, binario, heteronormativo, cómo nos condiciona si es esa la mirada que tenemos, ¿no? Y cómo romper con eso que no sea, cómo romperlo con amor, cómo romperlo con cultura, cómo romperlo visibilizando diversidades, cómo romperlo. Pudiendo empezar a pensar que aparte de, no sé, las prácticas sexuales heteronormadas hay otras, que no sé, que hay otras formas de armar identidad, que hay Bruno nos otras dice, formas de a vivir veces te el felicitan, que lo cuerpo. que decíamos nosotros es como, es patriarcal y machista, también a veces te felicitan porque te hiciste nene, a las mujeres no. Bruno, yo te cuento que la vez pasada tuvimos con Eugenia Tarzibachi, que también está participando del vivo, ella es especialista, súper especialista del mundo mundial en menstruación, y con la menstruación justamente trabajábamos esto, que ella lo empezó a estudiar porque cuando las mujeres menstruan, los cuerpos menstruantes, biomujeres, le dice ella, menstruan, eh, por un lado te felicitan porque te hiciste señorita y por otro lado te enseñan cómo ocultarlo. O sea, lo que hay que hacer es ocultar que eso no se note, en esa contradicción. Entonces, también hay algo en ese pasaje que es también contradictorio y también está como preformado, que es distinto por ahí a lo que atraviesan los varones. Pero, a ver, que se me desaparece. Yo quiero leer el chat y está como medio transparente. Ustedes lo llegan a leer, Sí, a pero mí me pasa lo mismo. porque también Eh, un poco pensamos al lado, al yo otro estoy viendo el lado del devenir. binario. Verá que estoy. Un poco sí, transicionás al binario, que Ay, pega, pasás. No entendí.
Yo tampoco. Un poco si transicionás al binario que Eh, pega, pasás. Debe ser que muchas veces muchas personas se sienten, que era lo que decía yo, ¿no? Antes, como la necesidad de pasar en el sentido de que no te molesten, no te agredan, etcétera, etcétera, a veces tiene que ver con las decisiones que cada persona toma respecto de los tratamientos y las cirugías. Ah, ok, está bien. Ah, como Ujú. acomodarte a alguno de los dos extremos del binario. ¿Eso? Exactamente para que, digamos, no seguir teniendo como esa carga social. Claro. Hasta eso estaría como más aceptado. Bueno, pasaste acá o pasaste allá, seguís siendo Bueno, binario, que seguimos en la binaria. es lo que propone la medicalización Claro, de total. las Pasaste acá o pasaste trayectorias allá, que eso trans. está bien. Claro, Claro, Decidite. claro. no, no, si Está vas a bien, te hacer una aceptamos. feminidad, bueno, ponete las Claro, tetas, sacate la claro, barba, hacete la claro. operación genital, toma hormonas, hacete la Claro, depilación definitiva, total. feminización de ropa, bueno, no Ponete sé. las uñas, empezá a pintarte, no, a mitad acá de camino en un híbrido no aceptamos que te quede. No, digo, entonces finalmente no se Entonces, termina ese tema y primero la seguimos en lo binario. angustia, en esas situaciones la angustia primero era por el ser y Claro, luego la angustia es por el pasar como. claro, Ah, ahí entendí. Ahí entendí. No claro, se total, trata, exacto, se trata de construir total, esa feminidad Es la para vista que claro. la de los demás. Sí, es verdad. Qué bárbaro, eso es increíble, tremendo. Acá Bruno dice eso, que el que se queda en el medio, eso que Valeria dice Ahí va, exactamente. claro. Eugenia nos pregunta desde San Francisco que le interesa saber qué opinión tienen sobre la terapia hormonal en púberes. no tenemos, yo particularmente no tengo ninguna opinión, tampoco hay ningún estudio de seguimiento a largo plazo, pero Ujú. bueno, digamos, cuando los efectos psíquicos de la molestia corporal son tan pesados, este, digamos, se recurre a las Ujú. terapias hormonales por medio de bloqueadores, ¿no? Que lo que hacen es lentificar Exacto. el desarrollo de las características secundarias. Bueno, eso me lo enteré por Ujú. una paciente que acompaña a un amigo que está transicionando, adolescentes ambes, a ella y él. Eh, Me contaba eso, que su amigo que está transicionando a varón estaba tomando bloqueadores hormonales que en principio lo que siente es que le dan más tiempo para ir acomodándose, para ir haciendo su proceso, que lo vive como de esa manera. No, no, yo no escuché a la persona que transiciona, a la amiga adolescente que lo acompaña. Nosotros en el área de salud de la CHA, cuando tenemos que hacer derivaciones para tratamientos con bloqueadores o reemplazo hormonal a veces en adolescentes, hacemos las derivaciones a un equipo de especialistas que funciona en el Hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, coordinados por el doctor Carlos Sanz, Sí, digamos, que reúne un grupo de especialistas donde tienen una cantidad de posibilidades según las necesidades. Digo, a veces las necesidades pasan por una cuestión fonoaudiológica, la molestia es la voz, a veces la molestia en algunas masculinidades es menstrual, este, a veces, bueno, y ahí se van evaluando las necesidades. Por supuesto que todo esto es
mediante un consentimiento informado. Eso también es muy importante, que el documento este del Ministerio de Salud lo retoma, que con la ley de salud y con la modificación del Código Civil y con la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, el consentimiento se tiene que pedir siempre, y para determinadas actividades o las cosas que nos solicitan a los equipos de salud, tienen mucha más autonomía de la que suponemos que tienen. Está la reglamentación 65-2015 propia del Ministerio de Salud, donde habla del acceso a los tratamientos. Y el escalonamiento con las bisagras, acá en Argentina, ¿no? Entre el 13 y 16 años, a los 16 años ya tienen autonomía absoluta para pedir. Pero la guía esta, digo, vuelvo a la fuente, porque tiene un montón de modos de acompañar a niñeces y adolescencias, más allá de lo médico, de lo hormonal y de lo que puede ser invasivo, ¿no? Hay un montón de, como vos decías, hay terapia fonoaudiológica, hay cosas estéticas, hay un montón. Porque no todo el mundo le molesta lo mismo. Exactamente. No todo el mundo necesita, digamos, cada quien tomará determinados datos de los modelos hegemónicos para construir su propio modelo en todo caso. ¿Cuál es el nombre completo del material del Ministerio de Salud? Este que yo tengo, esto lo pregunta Alejandra, se llama Recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Pero las chicas mencionaron más materiales que también están en el Ministerio. Yo estoy encontrando uno que es de Pérez y otra guía más. La que vos decís es para el personal de salud, ¿vale? Sí, exacto. Es guía para el personal de salud sobre salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia hacia la población LGTB. Puede ser, esa está en el ministerio y abajo dice descargar, y ahí la podés descargar. O para la persona o el ser que preguntó. Puede ser. Yo entré a la página, puse este nombre y ahí dice descargar abajo. Si no, después buscamos los links y los ponemos. Sí, también. Yo el de lo tengo, el del que están diciendo ustedes no lo conozco, estaría bueno después informar. Ahí está, ahí lo dice Vale. No, esta es, así se llama, Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias. Guías para equipo de salud. Actualización 2020. Hermoso. Nadia. Ahí lo estoy buscando. Acá lo estoy encontrando. Ok. Y después busca otra guía que es de, como decía, de pubertad, púberes. Eso estaría buenísimo, porque es un momento bisagra, o sea, siempre la pubertad con el bombazo hormonal que tira, es un momento como de mucho cambio, que sacude estructuras, y si encima el empuje hormonal, físico, orgánico, te lleva hacia un lugar hacia donde no querés ir, debe ser como más difícil todavía de sobrellevar. Así es, por eso muchas veces depende digamos, del nivel de angustia que esas situaciones provocan, en general la decisión de la persona de recurrir a determinadas cuestiones, por ahí las masculinidades a empezar a usar fajas, digamos, ante el crecimiento del busto, o recurrir a algún tipo de terapia que suspenda la menstruación, aunque sin ser una terapia hormonal. Digo, no es una terapia con testosterona, pero sí suspende
digamos, el ciclo mensual. Hay personas, como decía antes, que necesitan abordar sus cuestiones con la voz. Claro. Las necesidades son en general como diversas, María ¿no? Montero te dice enorme y pionero trabajo, vale, y pone banderitas Ay, de muchos colores. la quiero. Eugenia nos dice que si le podemos pasar la guía sobre púberes, estaría un recurso muy interesante. Después lo vamos a Después, poner. ¿sabes qué? Ahí se la podemos poner en el Instagram tuyo, así las ponemos todas. Sí, sí, sí. Ah, dale, después sí, yo debo Lo dejamos tener grabado y por ahí en los comentarios ponemos los links. Claro, Igual en Instagram no se dale. puede, lo voy a poner como era en la biografía normalmente. Ah, perfecto. Pero sí, ponemos los links ahí. Pero tenemos que pensar, nunca tenemos que dejar de pensar todas estas cuestiones dentro del marco de derechos humanos. Total, Exacto. Digamos, totalmente. eso es fundamental. Eso veía en el material, era, bueno, en el marco de los derechos, de las buenas prácticas, ¿no? Porque de mala praxis hay demasiado. Y y no podemos ampararnos más en el desconocimiento. No, no vale tocar esa carta. Piensen que la ley de identidad de género necesitó tener un artículo 12 que hablara del trato digno. Total, total. O piensen que la ley de identidad de género necesitó tener un artículo 11 que hablara específicamente de la salud de las personas trans. Sí. O sea, La Cha nos pone, dejamos nuestro mail para consultas, areasaludcha@gmail.com. Yo lo copio y después lo pongo en los comentarios porque el comentario va a desaparecer. hacemos un poco de bombo. No, está muy bien. Es que hacen un trabajo claro. tan importante que... Aparte está buenísimo que la gente sepa a dónde recurrir, a dónde poder ir, a dónde poder, a dónde, quién los puede cobijar, quién los puede alojar cuando están... Porque, digo, cada vez esto se empieza de alguna manera a multiplicar, como sabrán, ya hay organizaciones de familias, digo, como la de Gabriela Mancilla es una, y otra que se llama Infancias Libres es la de Gabriela, MUNAI es otra organización, después está una en Neuquén, de una compañera, Daniela Maidana también, que tiene mucho trabajo, están haciendo incluso relevamientos, digo, bueno, que exista este espacio en la ex Casa Cuna tampoco es menor. En el Durán también hay, ¿verdad? En el Durán también hay en algunos puntos del país también, en Neuquén, por ejemplo. Bueno, esto muestra como la reflexión no es pareja, ¿no? Como, bueno, por eso tenemos que seguir dando, seguir aprovechando todos los espacios en los que podamos contar nuestra experiencia. La verdad es que fue como les conté, digo, si hay alguna virtud que puede tener el área de salud de la CHA, es la de justamente prestar una escucha lo más libre de prejuicios que hemos podido lograr a lo largo de estos años, y como les decía, nuestra reflexión en este sentido fue evolucionando, digo, en las cuestiones de las identidades, digo, pasamos de pensar los cuerpos de los cuerpos, no sé qué, para pensar en que tenemos que discutir con el capacitismo corporal, y de alguna manera instalar el debate por la diversidad corporal, digo, bien amplio. no
no a todas las personas travestis, trans y no binarias, digamos, le molesta su genitalidad y su funcionalidad. No todas tienen un trato controversial, digamos, con su genitalidad, con lo cual me parece que eso es algo que les tenemos que permitir a nuestros adolescentes de tener la oportunidad, no sé, de saber si les gusta hacerse la paja con lo que les tocó, digamos, no como tener algún tipo de experiencia antes de que piensen que, no sé, bueno, debe haber situaciones en que eso no es posible, que también entra dentro de las posibilidades, pero digo, muchas veces esto es así por la presión que ejercemos sobre los de las personas, Sí. sobre los mandatos que de alguna manera tatuamos en las corporalidades, ¿no? Entonces que pensamos que solo es posible disfrutar de nuestra sexualidad de una determinada manera, digamos, cuando nos perdemos la posibilidad de contemplar infinidad de prácticas, digamos, de las que quedamos por fuera por pensar que alguien, digo, a las mujeres se nos tiene que subir un varón que nos meta algo. Claro. Bueno. Sí. Sí, totalmente. Sí, hay mucho... Vale, sí. estas son las guías, mira, estas son las guías. Yo no ¿Las veo. viste? Ay, no veo nada. No, bueno, ahí está bien. Ahora igualmente después las buscamos bien para ponerlas. Yo quería saberlas para decírselas, pero después las buscamos bien. ¿Qué te dije? O sea, la de infancia, si esta ya está, habría Sí, que esa es buscar la esa, de perfecto. púberes nada más. Yo creo que ahí la encontré, la de Puber. Después te la paso a Euge y vemos si es. Sí, lo corroboramos. Dale. Igual, vale, la que vos tenés ahí es más gordita que la que tengo yo. La que yo tengo es más flaquita. Sí, Así que son distintas. No, pero porque la vos que tenés tiene, las recomendaciones de infancias y adolescencias. Ah, Y yo tengo la atención de la Vos tenés salud la de integral de las personas. Esa es solo la que tenés vos es infancias y adolescencias. Esta es La salud tuya es integral. 2020. ok. Exactamente. Claro. Perfecto. Y la que Está tenés buena vos esa. es 2021. Y la de la pubertad es 2021. Ay, parecemos como La unas pubertad viejas. es 2020. Sí, parecemos una vez totalmente. Ay, Pará, es estigmatizante. 2021 la que vos decís. Somos, no La parecemos. pubertad. Yo estoy vieja y Bueno, soy... 40 y algo, 40 y algo. Tampoco es tan tremendo. Bueno, yo podría ser sus madres, chicas. Dale, no. No. Lo que pasa es que parecemos más chicas con Carla, pero no lo somos. ¿A dónde? No lo ¿A somos. dónde? ¿Vos? No lo somos. Bueno, Valeria, ¿hay algo que no hayamos tocado, algún punto importante que te parezca que tengamos que decir, que tengamos que abordar, algo que no haya aparecido en la charla hasta recién? Ahora no se me ocurre nada. Solo que bueno, que todo lo que nos pasa a nosotros con el binario, y con todo lo que nosotros tenemos que deconstruir, tenemos que pensar que las personas, digamos, atravesadas por una experiencia fuera del binario, también tienen, digamos, que deconstruir su propio binario para aceptarse. Con lo cual, esto también muchas veces es generador de síntomas. Claro. Como decía, ese abanico de síntomas que describía antes para adultos también traen muchas veces las niñas.
y adolescentes. Por ejemplo, tenemos un alto porcentaje de adolescentes que llega al área de salud con medicación. Algunos incluso han atravesado internaciones. ¿Psiquiátricas? Por supuesto. ¿O por Sí, alguna autolesión? ¿O qué? psiquiátricas. Digo, con lo cual, y una vez que empezamos a escuchar los obstáculos, a acompañar en el sentido de ver cómo salvamos estos obstáculos, la verdad es que la medicación empieza a bajar hasta que después ya no la tienen que tomar más, y que aún en niñas de, por ejemplo, 6 años, muchas veces está presente la idea de muerte como solución, digamos, a algún dolor que le Es esté que es para atravesando. terminar con el padecimiento, es esa idea de muerte. Es por el padecer tan grande, claro. Exacto. Total. Uh-huh. Por eso Sí. nos parece, Hay que digamos, construir que este lugar en el mundo. 40% de índice de suicidio en la población travesti trans nos parece que un dato también importante para que nos cuestionemos nuestras prácticas dentro de esta población, dentro de este 40% hay un número de adolescentes muy alto que nos preocupa también. Digo, Tehuel sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer, sí. Sigue sin aparecer. Un joven que salió a buscar trabajo. Sí. Joven trans que salió a buscar trabajo. Digo, son todos datos que, digamos, de alguna manera nos tienen que interpelar. Sí, claro. Es la vulnerabilidad, ¿no? Digamos, es como la sumatoria de vulnerabilidades. Se suman, eso. Porque sabemos que las infancias en general es como una parte de la población vulnerable. Si son infancias diversas, se suman dos, se potencian las vulnerabilidades y así vamos sumando vulnerabilidades hasta dejar a personas como muy soles, con un nivel de sufrimiento muy grande, y me parece tan injusto que el mundo sea tan distinto para unos y para otros. No sé, tenemos que hacer algo con eso. No sé. Sí, solo permitirle a cada quien ocupar el lugar que le corresponde en el mundo, y eso ya sería un montón. Tal cual. Sería un montón. Alojarlo, escucharlo, cobijarlo y darle el lugar que elija, que quiera. Bueno, ahí se me ocurre que de eso se trata. La parte que le toca a Carlita, que acá en este vivo representa la ley de educación sexual integral, cuán importante es, ¿no? Y que, como decía Carla, es en todas las edades, es en todos los ámbitos, no tiene que ver solo con niños, no tiene que ver solo con el ámbito educativo, es para todos, para todas, es muy necesario, sobre todo para nosotros, para los adultos que tenemos, tenemos un rol que cumplir. Sí, bueno, y es como decía Vale también, digamos, los que mucho más necesitan a veces ser acompañados son los adultos cuando se empieza a hablar de educación sexual integral también. Los que tienen la estructura más fuerte y más rígida muchas veces son los adultos. Y es, a ver, se ha recorrido un camino importante, pero queda mucho por recorrer, mucho por deconstruir, mucho todavía por hacer, y me parece que es importante seguir
difundiendo, seguir, y seguir construyendo materiales y herramientas que estén al alcance de todos estos adultos, adultas, adultes, para poder llegar y tal vez llegar sin creer que tengo que saber del tema para poder alcanzarlo, sino poder aproximarme de una manera sencilla. Y creo que los que más acompañamiento necesitan a veces son los adultos para poder hablar del tema, porque están llenos de prejuicios o atravesados por esta cultura que hace años que nos viene atravesando. A ver, yo tengo 40 años y para 40 y pico, ¿no? Ya, bueno, y para poder escribir este libro, para poder dar alguna clase de esto, también me tengo que deconstruir y me doy cuenta que cuando hablo con pibes, pibas, adolescentes, estoy llena de prejuicios o de discurso en el relato cuando hablo, me doy cuenta que me pasan el trapo, me pasan por arriba, y digo, ¿cuánto todavía tengo que deconstruir mi discurso? Y bueno, entonces, y me dedico a esto, digamos, estoy todo el tiempo intentando deconstruirme. Entonces pienso, bueno, ¿cuánto nos falta? Y sin hacer un juicio de fiscal moral, digo, me parece que bueno, que es algo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que transitar y para bueno, para alojar a los que, a ver, o tal vez los que vienen abajo nos tienen que alojar a nosotros los más adultos. Es que me parece que, a ver, si hacemos el raconto, si hacemos el raconto de cómo llegamos hasta acá, ¿vos te acordás que cuando estábamos preparando el vivo para la charla sobre tu libro de ESI, apareció una pregunta si se puede hablar de infancias trans, si es válida la pregunta por infancias trans, y lo que contestamos es que se puede hablar, pero sobre todo se puede escuchar, se puede alojar, se puede dar lugar, se puede visibilizar y después ver qué pasa. Entonces, eso no requiere un saber previo, porque el saber sobre sí mismo lo va a tener la persona que escuchamos. Nosotros solo tenemos que decir que de esto sí se puede hablar. Sí, es verdad eso, es verdad, Euge, lo que requiere es dar una posibilidad, animarse a dar una posibilidad, animarse como ser a decir, bueno, mi hijo o mi hija me está planteando que se siente otro al que su genitalidad, a ver, a lo que yo pensé que era, vamos a ponerlo en estos términos de lo que hablamos antes, a lo que yo lo pensé, digamos, es habilitar a ese diálogo, habilitar a que eso pueda ser, esta es la cuestión, lo cual no es menor tampoco. Porque recordemos que en lo que pasó, bueno, vale, lo que pasó con Gabriela es, al principio ellos fueron a un tratamiento a donde lo que querían hacer es educarlo, era adoctrinarla a Luana, era casi adiestrarla, conducirla nuevamente a donde tenía que, claro. Y por suerte Gabriela vio que seguía padeciendo y dijo, no, está padeciendo, está sufriendo, yo no quiero que esto suceda. Pero lo que el ser está bueno que pueda hacer es decir, no, yo quiero alojar lo que le sucede. Y no es menor animarse como ser o tener la posibilidad de cobijar esto y decir, bueno, sí, yo voy a escucharte, a oírte, a observarte, a verte. Muchas veces uno obtura o sanciona o intenta corregir esto que decíamos con Vale. No hay nada que curar. No hay nada que corregir, hay que dejar ser, devenir. Me parece que bueno, que eso no es poco. No, es un montón. Bueno, nada. Sí. Tengo la cabeza así como... Sí, yo también, no, yo explotada de cosas, cada vez me doy cuenta de todo lo que no sé, cada vez más, cada vez sé menos, no sé. Lo último que quiero decir es que necesitamos que la ESI represente todas las corporalidades. Sí, creo lo mismo, Vale, estoy de acuerdo. Porque si no dependemos de la creatividad de la señorita, de la docente, de la voluntad, digamos. Sí, de la voluntad, es verdad. Y me parece que nada, que eso es muy complicado. Sí, sabes que el otro día en una reunión con adolescentes en la legislatura plantearon exactamente lo mismo que vos. Y es muy cierto.
porque si no depende de esto, de la onda, digamos, del que la esté planteando, la esté abordando. Y es verdad. En su momento Luana tuvo que, bueno, en ese momento ella dio como la parte de la clase donde ella pudo hablar de su corporalidad, digamos, Mira, pero porque con la señorita, con la maestra pudimos organizar algo, pero eso no pasa todo el tiempo, No, eso no sucede. exactamente. Totalmente, eso es fundamental. Acuerdo Bueno, totalmente. es lo que decíamos la vez eso pasada con Carla, ¿no? Que las docentes, y acá lo digo en femenino porque el gran colectivo es femenino, están muy solas, sí, ¿no? Les dije, bueno, apliquen la ESI y de repente están como en ese cuello de botella con un nivel de responsabilidad muy grande, a veces sin el apoyo institucional necesario, planteando temas, abriendo la caja de Pandora, como decíamos la vez pasada, decís, bueno, si yo digo que de todo esto se puede hablar, todo esto puede ser hablado, y si es hablado, yo tengo que responder, decíamos, muchas veces la respuesta es no sé, lo voy a averiguar, no tenemos por qué saber, solamente brindar el espacio, pero sí, me parece que se necesita mucho trabajo, acompañamiento para acompañar. Eh, para que se animen, porque si no Sí, empezamos a ver en pero esto de me la ESI que se parece aplica como tangencialmente que y con desde temas que no joroben mucho, muy por los bordes, y hay, mientras tanto pasan cosas. es necesario que desde el jardín de infantes, en todas aquellas temáticas que impliquen la posibilidad de ser, de estar y de amar en el mundo, digamos, se represente todo el escenario, sí, digamos, nos parece que es básico eso, Sí. porque es totalmente. la manera de empezar en algún momento pensar, digamos, que esto puede tener algún nivel de democracia, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, Sí, y me estamos, parece con respecto a esto de la ESI, dos cosas que escuchaba a los pibes y a las pibas el otro día en la reunión en la legislatura, que decían que la ESI nunca tiene que estancarse, tiene que estar siempre en movimiento, y ahora esto me lo asocio con el más de la sigla, que siempre estamos dispuestos a más, a escuchar más y a seguir moviéndonos. Y otra de las cosas que claro, digo, hay planteaban, muchas claro, cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué no hablamos de la salud anal, por claro, ejemplo? por ejemplo, totalmente, ¿por qué no? Es algo de lo que no se habla eso, total, Exactamente, sí. exactamente. Eh, Ellos planteaban esto y me parece que también tenemos que estar constantemente escuchando a los adolescentes, porque la educación sexual integral tiene que estar permanentemente en movimiento y modificándose y agregando esto. El más tiene que estar continuamente ahí. sí, Me son, parece esencial eso. Y plantearle a la adolescencia una entrada a la sexualidad un poco más amable, Más que, amable, que- totalmente, que la prevención de totalmente. el VIH, las ITS, el los Sí, embarazo, claro, embarazos deseados, ¿no? claro, claro, total. dónde queda el amor, dónde Irnos queda una el entrada. placer, dónde queda, nada, todo eso. Sí, más totalmente, sí. Yo acuerdo, totalmente, sí. Sí. Bueno, la vez Bueno, pasada me encontraba pensando con otra paciente eh, que pensábamos juntas que así como en nuestra época el mandato era no coger o llegar virgen al matrimonio, que después cada una veía qué hacía con eso, pero eso estaba, eh, ahora el mandato era acoger, y el que no cogía era como raro, y era como sacarte la virginidad encima como si fuera un gran peso
y estaba por arriba tuyo, y decía, pucha, o sea, o por exceso o por defecto los mandatos siempre están interfiriendo, jorobando, y haciendo que los adolescentes no puedan disfrutar como a cada uno les sale. No sé. Gabriela Cavalone dice, vale grosa. Acá hay hinchada. Bueno, chicas, ahí se fue Carlita. Yo, nada, ya No, ahí estoy. no se nos cortó el vivo, nos dejaron seguir por suerte. Yo les quiero agradecer un montón que hayan regalado este tiempo para poder hablar, para poder pensar, para poder instalar algo, sembrar una semillita que esperemos que germine el poroto en algún momento, y seguir sembrando y nada, y seguir difundiendo y visibilizando, me parece es lo que podemos hacer, es lo que se me ocurre, qué sé yo, si hay otras... Nada, y que el ejemplo y la valentía de Luana, la verdad es que tiene que iluminarnos el camino. Vale, ¿cuántos años tiene Luana? Y bueno, yo la conocí en 2011 y tenía 4 años, 14. Está en segundo año de la secundaria con su hermanito. Está re grande. Y igual por lo que se escucha es inmensa, más allá de la edad debe ser inmensa. No, que es inmensa de cabeza. Y dentro, en septiembre, les cuento que ahí escuché ayer a Gaby que participamos en un espacio de cine. Sí, vi, estuve mirando por YouTube. En septiembre se va a estrenar la película del libro de Gabriela Mansilla, también, Su princesa, como explicaba ella ayer, que es una ficción del libro, que bueno, que esperamos que también sea un disparador más, digamos, para que el mundo siga siendo un poco más habitable. La verdad es que nada, necesitamos de todas estas familias como la de Gabriela Mansilla que han ido más allá de su propia experiencia, digamos, para de esta manera también allanarle el camino a otros. A un montón de otras niñas. Eso me parece tan valioso. Que nunca nos olvidemos que quienes llegan o a la asociación de Gabriela o a otras o a las consultas son las familias que de alguna manera pueden escuchar. Hay un montón de familias que no pueden escuchar, hay muchas infancias y adolescencias oprimidas, que bueno, que nos parece Claro, esto es lo que mencionaba antes, hay muchas infancias obturadas que no se permiten ni la escucha. Y eso, por eso por esta película que Gaby haya replicado y tenga espacios de alojo es esencial, porque pueden ser disparadores para que alguien se inquiete, para que diga, bueno, ¿qué está pasando acá? Me parece que todo esto es buenísimo. Sí, y aparte, me acuerdo que lo que leí y lo que cuenta también en el documental, que creo que es una entrevista que le hiciste vos, Valeria, ¿o no? A Gabriela. Sí, lo que cuenta es que a ella le llega un documental, creo, por la tele, que le pasa a su hermana de un caso en Estados Unidos, o sea, que que empiezan a ver como la luz al final del túnel gracias a alguien que también contó su experiencia y empezaron a decir, es por acá. Un poco eso, ayer también pensábamos eso, ¿no? Cómo, bueno, ese documental abrió un camino y el documental de Yo Nena, Yo Princesa también abrió otros caminos, ¿no? Como que se socializara esa primera experiencia de reconocimiento de parte del Estado, que fue como un acontecimiento
mundial, básicamente, Sí, abrió las puertas a un montón de familias. O sea, bueno, totalmente. a partir de ahí también, no solo nosotros, Gabriela personalmente empezó a recibir mensajes y no sé qué, y me imagino que también, y consultas de otras familias, que eso habrá llevado también a que en un A momento que se ella junten. sintetizara, ¿no? Como esa cuestión militante, organizando la asociación. eh, bueno, nada, se abrió un mundo, Claro, un mundo y que, digamos, así como la letra de la ley, digamos que de identidad de género, que les recomiendo su lectura en la 26.743, es una ley muy cortita, pero realmente muy hermosa, es una ley de Todas las leyes vanguardia, lindas empiezan con consultada por 26.000, no sé por qué. consultadas por un montón de países que quieren asumir, encarar sus propias leyes. Eh, Ay, me olvidé lo que les iba a decir, perdón. Que es muy importante leer la no, ley, que es está bien cortita. que la leamos, que es corta. Pero ahí va algo y se me pasó. Bueno, ya me vendrá, perdón, estoy Por adulta. favor. Es viernes, Es estamos. viernes, es Y es tarde. Bueno, yo me anoté ya el mail de la CHA, me anoté el número de la ley, todo eso lo voy a incluir. Y les voy a leer que dice que gracias por la información. María Mangone, bravo por el libro y la película, el arte produce efectos muy interesantes, felicitaciones, Vale. Ay, un beso, María, ya sé quién es. Sí, y también pongan, por si hay familias que estén interesadas, la asociación de Gabriela Mancilla es Infancias Sí, Libres. Infancias libres, sí, pero no tengo, me parece que acá en esta guía está, el contacto. Si está, lo incluyo. igualmente si lo buscas en Google lo encontrás, ¿eh? Y también en Facebook, ¿no, Vale? Me parece que está. Sí, en Y Instagram Sí, seguro. entonces, sí, lo encontrás. Sí, sí. Ok, En Google lo encuentran y también en Facebook lo van a encontrar. La van sí, a encontrar. perfecto. Ujú. Bueno, chicas, yo les agradezco tanto que se hayan tomado Gracias este a Vale, a trabajo. usted, gracias. Igualmente. Vale, gracias, gracias. muchas gracias. Eh, No, Y a Euge, por ustedes. supuesto. bueno, me pareció muy importante, me quedo como pensando, sintiendo un montón de cosas, eh, cosas para ver, para pensar, para sentir, para trabajar, para nada, esto, seguir reflexionando, reproduciendo, acompañando desde donde nos toque a cada una. Y está buenísimo, viste, darte cuenta que hay un mundo enorme más allá de nuestra adaptación, Así digamos. es. Es muy interesante abrir los oídos a otras Y el experiencias. corazón, ¿no? Porque si Y uno se para, da cuenta que con algo que decís, con algo que haces, le estás haciendo daño a alguien y lo tenés que pensarlo. Por más que lo hagas sin darte cuenta, ¿no? Desde con qué pronombre te manejás o con qué, no importa, cualquier cosa sencillita. Si algo podés modificar para que el mundo sea mejor para la otra persona, y tenemos esa responsabilidad. sí, para mí hay una cosa buenísima que dijiste, ¿vale? Es que te llama mucho la atención esta adaptación a esta realidad que tenemos Que es nosotros. una Eso para realidad mí muy es genial. chota. Totalmente. Y o sea, lo que me llama la atención es nuestra adaptación. Esto para mí es clave. Esto es lo que me debería llamar la atención y lo que nos debería llamar la atención. Y muy piola, esta adaptación nuestra, no la no adaptación del otro cuando dice no quiero esto. Y eso está buenísimo. Empecemos a cuestionar eso. Ujú, sí. Muy Nada, piola. que las cuestiones del ser, digamos, quien tiene el saber es cada quien, no podemos Claro, nosotros suponer, claro. digo. Ujú.
Digo, quien nos puede decir algo de eso es la persona que acude. Totalmente. Nos dirá, digo, cuál es su nombre, cómo quiere ser llamado. Digo, no es nada que nosotros tengamos que poner desde nuestro lugar. Por eso Claro. cuando pensamos la historia clínica, más allá de que la vamos evolucionando, digamos, las distintas especialidades que interactúan en las consultas, digo, es una construcción que se hace con la persona que acude al sistema de salud. La protagonista es la persona, Exacto. la que tiene el saber de sí misma, es la persona, de la misma manera que cuando esa persona entra a un consultorio, digo, y pensar que la consulta al sistema de salud empieza, es más que el especialista que vamos a ver, es quien nos abre la puerta del lugar, quien Sí. nos da el turno, digamos, ¿Quién nos llama en la sala de quien nos espera? arma la historia clínica. Las barreras pueden empezar Por mucho antes ahí. que la Exacto. llegada profesional. Totalmente. Claro, Totalmente. por eso cuando yo leía, bueno, si se llama Pepita, la anotás como Pepita, y que la obra social, si en el carnet dice Juanito, ya la obra social se arreglará, digamos, vos anotá la Pepita, o sea, que lo tenga que aclarar un manual, me parecía como loco, pero Es digo, no, increíble. evidentemente es necesario saber y que te lo digan desde el Ministerio de Salud. Vos sos agente de salud, a vos te viene Pepita, anotás Pepita, y la llamás Pepita, y la llamás al consultorio como Pepita y la inscribís como Pepita. Y listo. Así es. Y sencillo. Sí, Debería es ser que como para sencillo. eso la ley de identidad de género tiene un artículo específico. Por eso recomiendo su lectura. Sí, sí, es Vamos fundamental, a totalmente. cometer vamos a cometer muchos menos errores si tenemos en cuenta los artículos de la ley de identidad de género. Sí, 26 Digamos, 7 absolutamente. también, 43. Queda anotada. exacto, muy Es bien. Perfecto. corta y es hermosa, tiene las dos cosas, es corta y es hermosa, y es muy interesante, y aparte es muy enriquecedora para esto, para no Nada, y cometer ya errores. la letra de la ley nos propone en la deconstrucción, digamos, del binario en dicotómico y su correlato en las corporalidades, Sí. al decir que le debemos el respeto a la identidad del otro, más allá de que si el otro hizo alguna cuestión, digamos, de cambios en su corporalidad o su expresión, Ujú. digamos, con la sola enunciación de la persona, le Totalmente. debemos respeto. Ujú. Exacto. Sí, Sí, es nuestro lugar de responsabilidad. Eso lo tenemos que asumir. Porque es una ley que nos interpela a todos los ciudadanos, pero digo, si los profesionales que pudiéramos estar atravesados, tenemos la doble obligación de reflexión, ¿no? Porque sí. todo aquello que no entendamos interpela la salud física y mental de la persona LGTBI. Ujú. Totalmente. Digo, cuando destratamos a una lesbiana por no entender sus prácticas, por ejemplo, lo que hacemos probablemente es que esa persona deje de acudir al consultorio ginecológico, por ejemplo, y que no se hagan más los controles. Digo, y otra consecuencia peor es que este destrato y esta no escucha también ha ocasionado como respuesta el retraimiento voluntario de la persona. Dice, no, no voy a ir a consultar porque total van a pensar que lo que tengo que hacer es usar un método anticonceptivo para no quedar embarazada, bueno, cualquier cosa, ¿no? Esto que decís me hace acordar que justo lo charlaba hace un tiempo con una ex paciente, no sé si existe la categoría ex paciente, porque yo siempre los vivo como actuales, una ex paciente médica
que estaba haciendo su residencia en pediatría, pero ella como paciente también tenía como cierto cuestionamiento, o sea, desde el lugar de médica y desde el lugar de paciente, como cierto cuestionamiento, algunas prácticas, en este caso prácticas ginecológicas, que están como naturalizadas por default, que se hace, no sé, siempre la mamografía, el PAP, la eco transvaginal, y ella decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para todo es igual? ¿Por qué pensamos que una práctica no es invasiva? ¿Por qué si se puede reemplazar por una menos invasiva elegimos la más invasiva? Eh, a ella le empezó a pasar como paciente y después como médica, y como médica de niños, niñas y adolescentes, que iba a ser, empezó como a revisar estas cosas y me parecía tan lindo, ¿no? Pero es verdad que viene ese cuestionamiento desde adentro del colectivo LGTB, no desde afuera. Entonces, ¿es necesario que haya una pediatra perteneciente al colectivo LGTB para que atienda a infancias, niñeces, adolescencias LGTB? O sea, era como mucho. Por ahí hasta que haya, digamos, una democracia en la Ujú, recepción de personas, por ahí sí sea necesario. ¿Quién te Sí, dice? sí. ujú. Bueno, por lo menos este No, cuestionamiento vino desde adentro. recibir, no sé, antes de recibir una agresión o una, digamos, de tener que cumplir con la expectativa de determinada profesional, prefiero que me atienda una médica torta, no sé cómo esas Sí, cosas. Sí, es verdad, sí. es un tema. Sí, es cierto. Uh-huh. Sí, o por lo menos en lo poco que yo escuché, vino desde adentro este cuestionamiento, no apareció desde Ujú. afuera. Por ahí es la manera que tiene de aparecer y después se difumina un poquito y se hace más generalizado, pero vino desde adentro. Bueno, les quiero Yo agradecer. lo que digo, yo lo que digo, señores, es que es posible ser una mejor persona, Claro que digamos. sí, Yo sí. fui educada dentro de todas las estructuras que ya sabemos, bla, 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 ¿viste? Y la verdad es que, no sé, pude ir más allá de eso y no necesité ninguna iluminación, digamos, del Divino, cosmos, iluminada. de ningún Total. lugar, Mm, digamos. Se trata de ser más democráticos, no sé, más, no sé. De escuchar, de observar, de alojar, de ser más democrático, como decir, de escuchar al otro, de alojarlo, de escucharlo, de observarlo, de dejar de juzgar un poco sí, y de animarnos, me parece, a salir un poco del sistema hegemónico, binario, patriarcal, de los estigmas, de lo estereotipado, animarnos un poco a salir de eso, No sé si animarnos a escuchas a mi interpelarnos, a perrito Claudio cuestionarnos. que se está quejando acá, perdón, Eli. No, no escuché, Ah, ahora se cayó. ahí está. igual justo cuando pasó algo se dejó de escuchar, así que nunca nos enteramos. Bueno, Sí, considerar a la otra persona como un igual, sin pedirle condiciones y sin pedirle nada. O sea, no tiene que hacer nada para ser mi igual. No tiene condiciones que cumplir. Es igual por vivir en este mundo. Tiene el mismo Es valor. más, y ni quiero que sea mi igual, quiero que sea un otro, Sí, un con otro, su pero singularidad. semejante, ¿no? Con Claro. el mismo valor que tengo yo, ni más ni menos. Es igual en ese sentido, ¿no? Y listo, y ya está. No tiene que cumplir condiciones. No tiene nada que demostrar. Mm. Bueno, no, vamos a dejar grabada la Bueno, charla. gracias. Vamos a poner los links que tenemos deudas, Dale. el número de la ley, los mails y los contactos de las dos instituciones que pueden ser de referencia. Y bueno, les agradezco
otra vez, dice respetar y acompañar, dice Nati, que siempre dice lo que tiene que decir, bien, es una genia. Y bueno, nos vemos en otra ocasión, yo te voy a seguir escuchando, Valeria, ahora en este ciclo de cine ya estoy viendo, voy a estar al tanto, y voy a seguir aprendiendo. Bueno, aprendemos Gracias. todos. Sí. Intercambio. Gracias, ¿eh? Un beso a las dos, muchas Un gracias. beso, buen fin de semana. Muchas gracias, un aprendizaje impresionante. Gracias. Chao, gracias.